Betsabé Chávez Chino, ex congresista de la República y ex ministra de Estado, quienes concurren para ejercer su derecho de defensa respecto de la denuncia constitucional 355. La presidencia y la mesa directiva saludan a los señores Raúl Noblecilla y José Feijó, abogados de la señora Betsabé Chávez Chino, ex congresista de la República y ex ministra de Estado. Señores congresistas, se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Señora relatora, por favor, dé lectura. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 89. Procedimiento de acusación constitucional. Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas. Inciso I. Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la subcomisión acusadora y el debate, el Pleno del Congreso vota pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. En el primer caso, el Pleno del Congreso debate y vota en la misma sesión si se suspende o no al congresista acusado en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio según ley. En el segundo caso, el expediente se archiva. El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación. De conformidad con lo acordado por el Consejo Directivo en sesión celebrada el 19 de agosto de 2025, el tiempo para el debate será de 1 hora, distribuida proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, sin interrupciones y sin tiempo adicional. Asimismo, los congresistas no agrupados tendrán 1 minuto cada uno para poder intervenir y sin interrupciones, sin tiempo adicional y sin cederse el tiempo entre ellos. Señora relatora, dé lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate. Tiempo de debate 1 hora. Grupos parlamentarios. Fuerza Popular, 10 minutos. Alianza para el Progreso, 8 minutos. Podemos Perú, 6 minutos. Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, 5 minutos. Perú Libre, 5 minutos. Renovación Popular, 5 minutos. Somos Perú, 5 minutos. Acción Popular, 4 minutos. Avanza País, 3 minutos. Bancada Socialista, 2 minutos. Honor y Democracia, 2 minutos. Bloque Democrático Popular, 2 minutos. Antes de continuar, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate, se inscriban a través de sus portavoces. Respecto a los congresistas no agrupados, pueden alcanzar de manera individual su pedido de uso de la palabra. Tiene la palabra la congresista Lady Camones, hasta por 20 minutos, en calidad de miembro de la subcomisión acusadora, para que sustente el informe aprobado por la Comisión Permanente y formule en su nombre la acusación correspondiente. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes con todos los colegas. En mi calidad de miembro de la subcomisión acusadora, me corresponde sustentar la acusación del antejuicio político contenida en el informe final acusatorio relativo a la denuncia constitucional 355, presentada por la exfiscal de la Nación, señora Liz Patricia Benavides Vargas, contra la señora Betsabé Chávez Chino. La denuncia se refiere a hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones como congresista de la República, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y ministra de Cultura. La acusación contempla la presunta comisión de los siguientes delitos: negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal; tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal;
Es preciso señalar, señor presidente, que durante el desarrollo de la investigación correspondiente a la referida denuncia constitucional, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha respetado plenamente las garantías constitucionales del debido procedimiento, permitiendo que la denunciada, señora Betsy Betsabé Chávez Chino, ejerza su derecho a la defensa, ofrezca los medios probatorios necesarios y participe activamente de su defensa técnica en las audiencias respectivas. Todo ello ha permitido garantizar un proceso transparente y justo, cuya culminación ha sido la elaboración del informe final con acusación, el cual hoy sustento ante este Pleno. Le solicito autorización para poder transmitir el PPT, por favor. Se solicita a la representación nacional, especialmente a los señores asesores, guardar el silencio respectivo. Tiene usted la autorización, doctora Lady Cabones. Muchas gracias, presidente. La denuncia constitucional 355 ha seguido el siguiente procedimiento parlamentario de conformidad con el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Con fecha 10 de abril del 2023, la entonces fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, interpuso ante el Congreso de la República la denuncia constitucional 355 contra la ciudadana Betsy Betsabé Chávez Chino, en su condición de congresista de la República, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y ministra de Cultura. Dicha denuncia fue formulada por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado. La Subcomisión de Acusaciones, en la 34ª sesión extraordinaria, realizada el día 10 de abril del año 2023, dio cuenta del ingreso de la misma y dispuso su remisión para su calificación conforme a lo establecido en nuestro reglamento. Sobre el informe de calificación y el otorgamiento del plazo, señor presidente, manifiesto que en la 34ª sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones, llevada a cabo el día 9 de mayo del 2023, se aprobó el informe de calificación mediante el cual se admitió a trámite la referida denuncia. Por su parte, la Comisión Permanente, en su sesión del día 7 de junio del 2023, acordó también otorgar un plazo de 15 días hábiles a la subcomisión a efectos de que lleve a cabo la investigación y presente el informe final respectivo de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Sobre la delegación de la denuncia constitucional, con fecha 23 de febrero del 2024, la subcomisión designó al congresista Eduardo Castillo Rivas como delegado de la citada denuncia, encargándole la elaboración del informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas dentro del procedimiento de investigación. Sobre la notificación, indicamos que el día 27 de febrero del 2024 se notificó a la denunciada Betsy Chávez Chino en el establecimiento penitenciario anexo de mujeres de Chorrillos. La notificación comprendió la denuncia constitucional, el informe de calificación y toda la documentación pertinente, otorgándosele el plazo de 5 días hábiles a efectos de que presente sus descargos. Sobre estos, mediante escritos presentados el 20 de febrero y el 14 de marzo del año 2024, la denunciada Betsy Chávez se apersonó formalmente al procedimiento, acreditó además su defensa técnica y presentó sus descargos dentro del plazo legal establecido. Sobre el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, con fecha 27 de marzo del 2024, el congresista delegado Eduardo Castillo, dentro del plazo legal, remitió a la subcomisión el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas en cumplimiento al encargo recibido. La audiencia se celebró el día 30 de abril del 2024, con la participación del Ministerio Público y la defensa técnica de la denunciada. Asimismo, la denunciada presentó por escrito su respuesta al pliego de preguntas formulado por el congresista delegado. El informe final, el día 27 de junio del 2024, el delegado Eduardo Castillo presentó este informe final. Posteriormente, en la primera sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre del 2024, al haberse iniciado un nuevo periodo anual de sesiones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales delegó la continuación del trámite de la denuncia constitucional al congresista Esdras Medina Minaya, quien el 16 de octubre del 2024 presentó el informe final. Finalmente, en la cuarta sesión extraordinaria del día 29 de octubre del 2024, dicho informe fue aprobado por mayoría. Como resultado del análisis de los hechos, pruebas y del procedimiento, se ha llegado a la siguiente conclusión. Primero, de la imputación del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal, se ha determinado la existencia de indicios razonables y suficientes elementos de prueba respecto a la conducta atribuida a la señora Betsy Chávez Chino,
quien, en su calidad de congresista de la República, habría dispuesto la contratación de los ciudadanos Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa, hermanos del entonces pareja sentimental Abel Sotelo Villa, para el cargo de auxiliar 2, a fin que presten servicios en su despacho parlamentario. Dicha contratación se encuentra sustentada en las declaraciones de los involucrados, quienes reconocen haber sido contratados por disposición de la congresista. Está sustentado además en la documentación firmada por la propia denunciada, la cual dio origen a los contratos respectivos. Además de ello, la respuesta de la denunciada al pliego de preguntas, en la cual reconoció expresamente haber ordenado tales contrataciones de carácter de confianza, afirmando además que ambos trabajadores prestaron servicios en su despacho parlamentario, incluso durante el periodo en que se encontraba con licencia parlamentaria. Sobre la participación de la denunciada Betsy Chávez en contrataciones presuntamente irregulares en Esalud, Sunafil y Senati, se ha determinado la existencia de indicios razonables que vinculan a la señora Betsy Chávez Chino con la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa en la red asistencial Tacna de Esalud, en calidad de apoyo administrativo, así como del señor Antonio Sotelo Calderón, inicialmente como intendente regional de Sunafil en la región Puno y posteriormente como representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional del Senati. Dichas contrataciones se habrían efectuado en contravención de lo establecido en la Directiva de Gerencia General número 15-GCL-Esalud-2019, toda vez que existen indicios sobre Marco Antonio Sotelo Villa, quien habría venido prestando servicios antes de haberse perfeccionado el proceso de contratación, y que éste no habría seguido un procedimiento competitivo, ya que solo se remitió la propuesta del beneficiario sin participación de terceros. Estas contrataciones se habrían realizado durante el ejercicio de la denunciada como ministra de Estado en el sector trabajo, periodo en el cual los funcionarios encargados de llevar a cabo los referidos procesos de contratación fueron designados directamente por ella. Tales elementos, junto con los intereses particulares previamente identificados, constituirían a nivel de sospecha reveladora indicios de la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Sobre la contratación del señor Antonio Sotelo Calderón como intendente regional de Sunafil en la región Puno, debo mencionar que con el proceso de contratación del señor Antonio Sotelo Calderón como intendente de la regional de la Sunafil en Puno, se ha logrado acreditar que la denunciada Betsy Chávez Chino sostuvo una reunión personal con el mencionado ciudadano en las instalaciones de su despacho en el Ministerio de Trabajo. Se ha determinado además que por intermedio del jefe de gabinete de asesores o de su jefe de gabinete de asesores, se habrían realizado las gestiones necesarias para concretar la contratación referida. Dicha actuación habría estado motivada exclusivamente por el hecho de que el señor Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo Villa, pareja sentimental de la denunciada, según lo reconocido por la propia señora Betsy Chávez Chino, era miembro del partido político Perú Libre. Estos hechos evidenciarían una utilización indebida del cargo público con el propósito de favorecer intereses personales y políticos, lo que refuerza los indicios respecto a la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en la normativa penal vigente. Señor presidente, sobre la imputación del delito de tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal, menciono que se han identificado indicios razonables de la participación de la denunciada Betsy Chávez Chino en la contratación del señor Antonio Riquelme Sotelo Calderón, en el cargo de jefe de la Oficina Zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI. Existen elementos de prueba que indicarían que la denunciada habría influido directamente en los funcionarios responsables del proceso de contratación, utilizando su posición como alta funcionaria del Poder Ejecutivo. Sobre la presunta participación de la denunciada Betsy Chávez Chino en la contratación del señor Antonio Riquelme Sotelo Calderón en COFOPRI, se ha determinado que la denunciada habría intercedido o traficado influencias ante los entonces ministros de Vivienda, Heiner Alvarado López y César Paniagua Chacón, con el fin de lograr dicha contratación. Esta versión se encuentra corroborada por el testimonio del señor Salatiel Marrufo, quien señaló que el ministro Heiner Alvarado le indicó que se comunique con Jorge Luis Quevedo Mera, entonces director ejecutivo de COFOPRI, a fin de que cumpliera con el pedido efectuado por la señora Chávez Chino. Como prueba de dicha instrucción, se refiere que el currículum vitae de Antonio Riquelme Sotelo fue reenviado por WhatsApp por el ministro Alvarado al señor Marrufo,
concluyendo en su designación a través de la Resolución Directoral 043-2022-COFOPRI-DE del 8 de marzo del 2022. Al cese del cargo en COFOPRI, el señor Sotelo Calderón llamó telefónicamente a Jorge Luis Quevedo para reclamar su salida, advirtiendo que se comunicaría con Palacio de Gobierno. Seguidamente, el 30 de octubre del 2022, el entonces ministro de Vivienda, César Paniagua, junto con el presidente Pedro Castillo Terrones, procedieron al cese del director ejecutivo de COFOPRI, Jorge Luis Quevedo Mera, y encargaron el cargo a Francisco Caro, entonces viceministro de Vivienda y Urbanismo. Según la investigación, el nuevo encargado recibió instrucciones directas del ministro Paniagua para volver a contratar a Antonio Riquelme Sotelo, lo cual se formalizó mediante la resolución directoral. Los hechos antes descritos, en especial la reiteración de nombramientos y el vínculo personal del beneficiario con la denunciada Betsy Chávez, permiten establecer suficientes elementos indiciarios que configurarían a nivel de sospecha reveladora la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, conforme a lo previsto en el artículo 400 del Código Penal. Por consiguiente, señor presidente, señores colegas congresistas, de conformidad con lo establecido en el inciso I del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y en virtud de haberse seguido un debido proceso ceñido a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y nuestro propio reglamento, esta subcomisión acusadora formula la presente acusación. Acusar a la señora Betsy Betsabé Chávez Chino en su condición de excongresista de la República, exministra de Trabajo y Promoción del Empleo y exministra de Cultura por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del Código Penal. Además, acusar a la señora Betsy Betsabé Chávez Chino en su condición de excongresista de la República, exministra de Trabajo y Promoción del Empleo y exministra de Cultura por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado tipificado en el artículo 400 del Código Penal. En consecuencia, señor presidente, solicito al Pleno del Congreso, previo debate, se apruebe declarar haber lugar a la formación de causa penal contra la denunciada Betsy Betsabé Chávez Chino por los delitos penales imputados. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Lady Camones, miembro de la subcomisión acusadora. Tienen la palabra los abogados de la señora Betsy Betsabé Chávez Chino, excongresista de la República y exministra de Estado, para ejercer su derecho de defensa hasta por 20 minutos. Buenas tardes con el Congreso de la República, compañero Waldemar Cerrón. Buenas tardes. Hace algunos días también me tocó estar en este recinto donde debería respirarse democracia, lo cual nosotros no solo sostenemos, sino que enfáticamente seguimos luchando por una recuperación, no solamente de lo que significa la ruptura del Estado de Derecho, que ya lleva más de 3, o ya está por cumplir 3 años. Desde aquel día 7 de diciembre de 2022, en donde hubo una conspiración previa, por supuesto, a esa rebelión, porque sí hubo armas, y las armas fueron las que apuntaron al presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones, junto a su menor hija. Esas fueron las armas que utilizó. No sé si podría solicitarle a usted, compañero presidente, que están, digamos, dirigiendo el debate, que si molesta mi discurso, que se lo tengan que aguantar, y lo digo con firmeza, porque lleva el pueblo peruano aguantando una dictadura durante más de 3 meses, de 3 años, y hoy solamente tengo 20 minutos, y pido que se detenga en todo caso el tiempo hasta que se dé orden, señor presidente Waldemar Cerrón. Sí, se insta a los señores abogados de la defensa se sirvan ceñirse al tema respectivo, y la convocatoria es para que puedan ustedes ejercer la defensa de la señora Betsy Betsabé Chávez Chino. Señores congresistas, estamos ante un antejuicio político que es un juicio político. El Congreso de la República no va a juzgar, ni va a sentenciar, ni va a condenar, aunque sí lo hace, ¿verdad?,
a través de una politización, una instrumentalización del sistema de justicia, propio de las dictaduras. ¿O es que acaso no recordarán muchos de nosotros lo que fue los momentos más oscuros de los 90 con los criminales Fujimori y Montesinos adueñándose de la nación? Pues este es un congreso político y aquí se viene a sustentar y a defender políticamente. Y vengo, no solamente teniendo que respirar profundo, porque así hay muchos de un lado de este Parlamento que les duele estar en dictadura. La doctora Betsy Chávez es una congresista suspendida. La doctora Betsy Chávez ha tenido que soportar, al igual que el presidente constitucional de la República, años de secuestro político. Recién, hace algunos 20 días o un poco menos, el Tribunal Constitucional tuvo que reconocer lo que era imposible de negar, la arbitrariedad de lo que es un secuestro político, y le tuvo que dar la libertad. Y Betsy Chávez se encuentra en una libertad, bueno, de alguna manera soterrada porque los tiempos no han cambiado. Y parece ser que no se intentan cambiar, por más que el pueblo sí vaya despertando y vayan rodeando a los enemigos de esta patria, a los que han asesinado y han avalado la muerte de más de 50 personas. Pero así estamos viviendo en nuestra república. Pero el presidente Pedro Castillo no guarda rencores, ni Betsy Chávez guarda rencores, porque el pueblo tiene mucho que avanzar. Aún contamos con algunos bloques de este Parlamento que no se han ensuciado con esa sangre inocente de tantos hermanos fallecidos. Pero así estamos. Pero como quieren hablar de delitos en este Parlamento, bueno, no sé qué servirá. Si como un saludo a la bandera o un desprecio a la bandera, porque para nosotros esto ya está cantado. Van a acusar a Betsy Chávez, por supuesto, porque le tienen miedo, pues. Porque le temen que Betsy Chávez haya recobrado una libertad que le permite estar con su pueblo. Si hoy pudieran ver, es que no llega la señal de internet a los espacios rurales de la patria, donde Betsy hoy está, con los que siempre quiso estar, con los que ofrecieron su vida, por causa de ¿quiénes? De aquellos mismos que defendieron la dictadura de los 90 y que hoy son solamente vasallos y empleados de los intereses económicos. Así funciona nuestra patria. Pero eso está por terminar, y no solo por una elección, sino porque el pueblo ya comprendió que no basta dejar en un ánfora un voto, porque si ese voto no le gusta a aquellos fascistas, a aquellos negacionistas, pues simplemente no hay la bendición. Y entonces, ¿qué hago? Le meto bala al pueblo, lo gaseo, lo masacro, y así se quiere hacer patria en estos momentos. Intentan con Betsy Chávez, ¿qué? 2 delitos. 2 delitos que es, pues, Dios mío, es el constructo de quién, y hay que recordar, es que hay que recordar tanto, aun cuando esos oídos estén lacrados. Hay que recordar quién fue Patricia Benavides. Patricia Benavides no fue más que el alfil. ¿Para qué? Para que esa conspiración que se fue tramando y se fue gestando llegara un día 7 de diciembre de 2022 para derrocar el voto popular. Patricia Benavides, sí, aquella fiscal que más que descubrió, instaló ese equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder. Lucha contra la corrupción en el poder, tan ingenuos podemos ser. Estaba totalmente dirigido contra el presidente constitucional Pedro Castillo y contra todos los referentes de izquierda que tenían mucho que dar, porque el pueblo los eligió ¿para qué? No para que ustedes gobiernen, nos eligió para que gobierne el pueblo. Y si 50 más vidas no han sido suficientes, pues sépanlo, que la historia no perdona. La historia no perdona. Y lo saben muy bien aquellos 2 que hicieron lo que hicieron en los años 90. La historia no perdona, por más monumentos que se los pongan en los camposanos santos. La historia no perdona ni a los asesinos ni a los traidores del pueblo. A Betsy Chávez hoy se le dice que negoció incompatiblemente, se le dice que benefició a la familia Sotelo. Señores congresistas, eso ya fue no solo descargado, sino probado. Porque sí,
Betsy Chávez, a pesar del secuestro político, ha intentado hacer defensa en los múltiples escenarios en los cuales se les persigue políticamente, al igual que al presidente Pedro Castillo, por supuesto. Pero sí se dio el poco tiempo y la poca posibilidad de defensa, porque ella se mantuvo y la mantuvieron secuestrada en el penal para descargar. Y el descargue de los hechos es notorio. No hubo ningún beneficio económico. ¿Dónde está el beneficio económico? ¿Dónde? ¿Dónde están esos lujos que otros políticos de otros partidos, de otras bancadas, sí pueden tener? Pero el hombre que trabaja o la mujer que trabaja para el pueblo y que la política y su vida es para el pueblo, no viene a mendigar a los grandazos de la patria un sueldo, un sobre, una lonchera. No, ni los tuppers tampoco. Señores, Betsy Chávez no es más que una perseguida política a la cual se le teme. Y yo entiendo que le teman. Y escúchenme, qué pánico tendrán cuando el presidente Pedro Castillo salga de su injusta cárcel. ¿A dónde irán a correr? Ellos sí sabrán correr a las embajadas, estarán en histeria, pero el pueblo ya habrá puesto en el lugar que a ustedes les corresponde y al presidente Pedro Castillo, a Betsy Chávez, como referentes políticos, como referente de la esperanza democrática, los pondrá, por supuesto, en el lugar que le han negado los que usurparon, los que han robado la democracia y, vuelvo a repetir, los que han asesinado al pueblo. En una crisis total hay dos culpables y hay que reconocer que los que seguimos apostando por la democracia, los que seguimos dando todo lo que podemos dar por la recuperación del paso democrático, también tenemos una culpa, por supuesto que sí. Aquí estamos, sí, en algo que podría parecerse a una guerra. Y hoy día hay que recordar, entre otras cosas, ojalá que no se pongan nerviosos de nombrar a Túpac Amaru II, ni quieran, como les suele gustar, terruquear incluso a un héroe tan importante y emancipador, no solamente de la patria, sino de otros pueblos de América Latina, propulsor de la independencia. Los terroristas son otros, pero a lo que yo voy, y hay que tomarlo en cuenta, cuando Túpac Amaru iba a ser ejecutado, un poco de historia no le va a caer mal, cuando Túpac Amaru iba a ser ejecutado, él tiene una frase muy importante que hoy debe no solamente resonar, sino nos tiene que invitar a los que aún quedan del lado correcto de la historia, no solo por el voto de hoy, sino por estar claros en lo que va a significar una recuperación de la patria, una paz que perdure, una justicia social que se pueda tener, que se pueda comprender, que se pueda compartir. Pero bueno, ¿qué dijo nuestro Túpac Amaru II? Aquí hay dos culpables en esta crisis. Los que tienen en opresión al pueblo, y me atrevo a decir humildemente, nosotros, compañeros de las bancadas de izquierda, de las bancadas democráticas, que luchamos por liberar a ese pueblo, gracias a Dios, que hoy contamos con Betsy Chávez en libertad. Gracias a Dios que falta muy poco para que den cuenta los traidores y los asesinos. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor abogado, ¿o no va a hacer uso de la palabra? Señor presidente, no. Hemos concluido nuestra participación. Muchísimas gracias. Habiendo concluido las intervenciones, se invita a los abogados de la señora Betsy Chávez Chino, excongresista de la República y exministra de Estado, a abandonar la sala de sesiones. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, y abajo la dictadura. Señores congresistas, en debate la acusación constitucional formulada contra la señora Betsy Chávez Chino, excongresista de la República y exministra de Estado. Tiene la palabra el congresista
Alfredo Pariona, hasta por 2 minutos. Que no se encuentre en el hemiciclo. Tiene la palabra el congresista Alejandro Cabero. Gracias, presidente. Yo nunca he visto una defensa más inútil. Yo no sé si alguien contrata a un abogado para que te hundan en el hemiciclo del Congreso. Realmente, presidente, me ha parecido una defensa ridícula, donde el propio señor, que no me acuerdo ni su apellido, ha dicho, previa a la rebelión de Pedro Castillo. Él mismo está diciendo que es una rebelión por la cual está siendo juzgado Castillo hoy día y que él dice que no se ha rebelado, y el abogado de una de las acusadas dice que previo a la rebelión este Congreso estaba supuestamente conspirando, ¿no? O sea, sí está reconociendo que había una rebelión. O sea, yo te vuelvo a decir, uno contrata a un abogado para que lo defienda, no para que lo hunda. En fin, aquí hay personas que aducen una persecución política para en el fondo esconder sus fechorías, presidente. Porque llegaron a saquear el Estado. Ellos sí llegaron a saquear el Estado. ¿No se acuerdan cuando encontraban $20.000 en el inodoro de Palacio de Gobierno? Y cuando contrataban a dedo a los paisanos, a los amigos, a la familia de la pareja. Y ahora dicen que como ellos están del lado del pueblo, lo usan de excusa para decir que son perseguidos políticos cuando son grandes delincuentes. Y van a terminar siendo juzgados como delincuentes y como ladrones. Y están siendo juzgados muchos de ellos como delincuentes y como ladrones. A este Congreso no le corresponde más, presidente, que levantar el antejuicio y que sea la Fiscalía y la Justicia la que hagan su tarea. Yo lo que he escuchado en este señor es un nivel delirante de alucinación, un nivel ya absolutamente de un discurso manipulador, engañoso, ¿no? Y finalmente hay que tomarlo como de quien viene. Un pobre fracasado político, presidente, un don nadie político que a nadie le ha ganado y que le revienta estar acá en el Congreso porque esta gente ha sido escogida aquí, estos representantes son del pueblo elegidos por voto popular. A este señor nadie lo ha votado, nadie lo ha escogido, no tiene ninguna legitimidad para hablar, salvo para proteger a los delincuentes y lacayos y además encima incriminarlos en este hemiciclo, presidente. Así que yo creo que en defensa de la institución del Congreso, no de las personas que estamos integrando aquí, sino de la institución del Congreso y de la democracia que ellos intentaron romper, que ellos intentaron quebrantar. Ellos dieron un golpe de Estado para acabar con la democracia, presidente. ¿Y para qué? Para seguir contratando a la familia de la pareja, a los amigos. Y eso, presidente, es lo que cortó este Congreso. No estamos en el mejor de los mundos, porque la señora Dina Boluarte no ha estado a la altura de las circunstancias, por supuesto que sí. Pero evitamos, presidente, caer en una dictadura chavista de la peor calaña. Y de eso este Congreso tiene que sentirse muy orgulloso, presidente. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez, hasta por 1 minuto. Muchas gracias, presidente. Como dijo Cabero, algunos políticos frustrados que tuvieron la dicha posiblemente de estudiar Derecho han venido a sepultar a nuestra amiga congresista, excongresista Betsy Chávez. Y vienen vestidos como Facundo Cabral, imitan la voz de Facundo Cabral, se creen poetas como Facundo Cabral para hablar de política, esa política sucia y mezquina de los que él dice que iban a ser el gobierno de izquierda. Lamentablemente, gobiernos que solo empobrecen al pueblo, y no solamente hoy empobrecen al pueblo, sino deliran con un asfixio ideológico lo que debe ser el pleno derecho. Él ha venido a ejercer la defensa de Betsy Chávez y no la ha defendido. Ha victimizado más a Pedro Castillo y él ha quedado en ridículo, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Gracias, señor presidente. A mí sí me causa indignación recibir un abogado profesional, aprendiz o practicante, o político, o tal vez aprendiz, que quizá en el futuro quiera intentar dar un golpe de Estado. Y acá hay que ser claros, presidente, no vamos a venir y mentirle a la población. Persecución política. ¿Qué persecución política, señor presidente? Se intentó dar un golpe de Estado. Es más, se dio el golpe de Estado. Y la señora Betsy Chávez participó de eso de forma activa.
en el cargo de premier, vulneró todas las leyes, se zurraron en nuestra constitución política del Perú. ¿Por qué? ¿Porque querían un bienestar para el país? No, presidente, querían el poder absoluto. Y eso hay que decirle con todas sus letras. Y no vamos a permitir que vengan y le mientan a la población y le cuenten algo que nunca pasó. El señor Castillo no hizo nada por la población, no porque no pudo, sino porque no quiso. Y porque sus objetivos, en conjunto con la señora Betsy Chávez, era quedarse de forma perpetua en el poder, porque les gusta y mucho. Y otra cosa que les gusta más es victimizarse y venir aquí a este Parlamento a contar mentiras, como si fueran verdades, y nosotros sentirnos obligados a escuchar algo que en verdad ni siquiera llega a lo aceptable y que es un insulto para este Parlamento y que no debería volver a repetirse. Gracias. Muchísimas gracias. El congresista Alfredo Pariona tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, para saludar al pueblo peruano. Yo quisiera preguntar si efectivamente respetamos las normas. Si fuera así, lo primero que la policía ha hecho es traer al señor presidente aquí al Parlamento para que ejerza su defensa. ¿Ha habido una moción de vacancia? ¿Se han cumplido los procedimientos respectivos? Hasta una acción de club de madres tienen sus procedimientos, convocan a asamblea, dan la agenda y se desarrolla. ¿Aquí se cumplió? Sí, pues se puede hacer de manera extraordinaria, pero ¿cuántos votos piden? 104 votos. ¿Cumplimos? Entonces, pues todo es nulo. Aprovechamos la mayoría parlamentaria hoy para poder juzgar. Pero ¿sabes cuál es lo que les dolió a los siempre que han gobernado el país? El cobro de $2.200.000 a Buenaventura, a Cerro Verde. Eso les dolió. O sea, no quieren pagar a costa del pueblo. Viven pues. Hemos visto hace poco las famosas AFPs. ¿De quiénes son esas AFPs? ¿No es Grupo Romero? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si somos demócratas, hay que someternos a las normas, a las leyes. Y el 26 vamos a ver qué va a decir el pueblo. Espero verlos a cada uno de ellos que han dado su voto con la respuesta que le va a dar el pueblo. Por ello, la democracia en el país es pues una democracia para unos cuantos que se han apoderado del poder desde el año 1821 y no soportaron que el pueblo real haya llegado el año 21. Por ello, invoco a este Parlamento, respeten pues la norma del. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista. Antes, la congresista Norma Yarro tiene la palabra. Gracias, cortito nomás. Si habían dudas, ahora hay certezas. Nunca contraten al doctor Noblecilla. Hoy saben que hubo un golpe de Estado. Y ustedes, los del frente, señores del lapicito, fueron los primeros que votaron por la vacancia y salieron corriendo y se reagruparon en varias bancaditas. Así que también con su cambio de constitución a cada rato y ni siquiera la han leído. O sea que nueva constitución, primero léanla. Así que ¿saben qué? El pollo estaba muerto. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Elías Varas, hasta por 1 minuto.
Bien, presidente, acá debe de quedar claro ese mensaje de odio, de discriminación y postergación que lamentablemente ya debería en un siglo XXI haber terminado. Claro que acá se está imponiendo ciertas figuras con la finalidad de eliminar adversarios. Claro que se está rompiendo día a día el Estado de Derecho en este Estado peruano. Se está rompiendo el tema de la democracia. Eliminamos de este Congreso a los competidores, a los futuros alternos quienes van a competir en una elección. Y ese es el temor que se tiene, presidente, y hay que decirlo. Y esto de la nueva Constitución, claro que va a ser un hecho la nueva Constitución en nuestro Perú, porque es una necesidad de cambiar la plataforma económica de nuestro país. Betsy Chávez Chino, nueva presidenta del Perú. Pedro Castillo Terrones, nuevo presidente del Perú. El pueblo lo elige. El pueblo lo va a elegir y lo va a reivindicar y lo va a restituir en un cargo. Porque todo esto ha sido una violentación de la democracia. Gracias. Tiene la palabra el congresista Víctor Cutipa Cama. Gracias, presidente. Presidente, viene el abogado, la defensa de Betsy Chávez y veo que se ponen nerviosos. Porque si ustedes se dan cuenta, se están dedicando más al abogado que a la acusada. Y están tan nerviosos que la respuesta al argumento del abogado de la defensa es equivocada. Lean la denuncia constitucional. Se refiere a un tema distinto a la del 7 de diciembre. Lean, por favor, lean. Abran los ojos. El odio, el nervio, presidente. Presidente, sí, pues algunos se dejan llevar por el tema de la soberbia, de la arrogancia. La historia nos ha enseñado, ¿no? Cuando están en mancha se ponen machitos, ¿no? Y eso tiene que cambiar, pues, como el niño que se pone detrás de la mancha y es el que empieza a azuzar, a molestar, ¿no? Pero al momento de la bronca sale corriendo. Eso es lo que en este momento se ve con la participación de algunos parlamentarios que dicen, pues, que han ganado o le han ganado algo a alguien, presidente. Yo no sé qué tanto habrá ganado. En ese sentido, presidente, nosotros creemos, si quieren hablar de golpe de Estado, presidente, golpe de Estado, lo de los 90, lo de Fujimori. Tanques frente al Congreso, soldados armados hasta los dientes, cerrando el Congreso. Si quieren hablar de golpe de Estado. Y si quieren hablar de que cerraron el Congreso, presidente, en juicio, la congresista Moyano ha reconocido como testigo de que es ella quien ha dispuesto que se cierre el Congreso. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ni siquiera le consultó al presidente del Congreso. Entonces no vengan acá a atribuirle el cierre del Congreso, el golpe de Estado, a quienes en ningún momento de su vida se les ha ocurrido ello, presidente. No estamos en los 90, felizmente. Tiene la palabra el congresista Germán Tacuri Valdivia, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. El saludo de la tarde a toda la representación nacional. No sé si se quiere negar, pero lo real, lo que se vive y lo que siente la población es que se está asumiendo una persecución. Si bien en esta denuncia es un tema diferente, no hagamos que la población se sienta exacerbada, no hagamos que la población sienta que no se le escucha, no hagamos que la población diga, ¿por qué toman esas decisiones en el Congreso? Y ahí es donde tenemos que tener cautela, mesura, porque también el pueblo se está cansando de las decisiones que estamos tomando en el Congreso. Como dicen algunos, se está pasando de la raya, se está yendo de las manos, y eso va a exacerbar, y eso va a empezar a acumular, de tal manera que no vamos a poder sostener la incomodidad del pueblo. Y eso es lo que yo llamo a reflexión. Mantengamos la cordura, no hagamos que la imposición de los votos nos haga perder el norte y que se esté juzgando y sojuzgando de una manera
equivocada. Por lo tanto, señor presidente, si bien ahora tenemos una versión de un lado y otra versión del otro, el pueblo está entendiendo que hay una dictadura de votos. Asumamos con responsabilidad las cosas y no hagamos que después seamos culpables de un levantamiento, de una... Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Patricia Juárez. Muchas gracias, presidente. La verdad es que ni vale la pena comentar los dichos o la proclama política del abogado, que la verdad ni sabemos cuál es su apellido, porque lo que tenemos que tener todos es el respeto a la majestad del Congreso de la República. Y es lamentable que se venga, digamos, a denostar, a insultar a los congresistas y al sistema democrático que todos representamos. Yo creo que si realmente alguien desea que una defensa sea exitosa, creo que lo que ya sabemos y es lo elemental, que no podemos contratar a ese abogado porque más bien creo que hunde a sus clientes. La verdad es que eso no resiste el menor análisis o debate. Creo, presidente, que cada uno creo que ya conoce perfectamente cuál va a ser el sentido de su voto. Creo que la responsabilidad que se ha demostrado en el informe que ha planteado la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es claro, y creo que eso es lo que le toca al Parlamento. El respeto realmente que nos merecemos entre nosotros. Siempre habrán provocadores de esquina que vengan a pretender ensuciar la imagen del Congreso, pero la verdad es que nosotros tenemos que ponernos siempre como congresistas por encima de ese tipo de provocaciones realmente de poca monta, ¿no? Así que nada, presidente, creo que debemos de ir al voto. Creo que el calor del debate ha hecho decir acá algunas cosas que la verdad es que creo que no vienen al caso en este momento, y todos sabemos perfectamente lo que ocurrió, cómo ocurrieron los hechos, y creo que debemos de votar de acuerdo al criterio de conciencia que tenemos y al rechazo que tenemos a este tipo de actuaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Liz Arzaburu. Señor presidente, mi saludo a la representación nacional. Hemos escuchado las leguleyadas del sobrino del embajador de Sendero Luminoso en Europa, del señor Raúl Noblecilla, sobrino de Adolfo Laechea Caguas, embajador de Sendero Luminoso en Europa en la época del terror. Leguleyadas y falta de respeto que nada tienen que hacer acá y quieren hacernos creer que la señora Betsy Chávez era de las Carmelitas ahora, ¿no? Parece que era de las Carmelitas o de las Recoletas, la señora Chávez. Entonces, dentro de todas las cosas malas que han ocurrido con los hechos del golpe, vienen ahora, estamos con el tema de las contrataciones. Tiene la palabra la congresista María del Carmen Galva. Gracias, presidente. Bueno, creo que desde el primer momento que estuvimos aquí en el Congreso, se venía venir un golpe de Estado. El primer año, que fue el año más difícil en que trabajamos todo el bloque democrático para defender la institucionalidad del Parlamento, y que muchos no creían que iba a pasar, nosotros éramos conscientes que en cualquier momento iba a ocurrir, y ocurrió, aunque había gente que pensaba que no. Y lo que pasó el 7 de diciembre del 2022 fue un golpe en la China, aquí, en Europa o en el África. Las actitudes, los gestos y ese discurso fue clarísimo. Y más bien felicitar, porque aquí muchos aliados y que trajeron como presidente a Castillo, votaron ese día por la vacancia por el autogolpe. $30 segundos para que culmine, por favor. Y como demócratas, como miembros del Parlamento, y como decíamos en nuestro primer año, sin Congreso no hay democracia,
Actuamos muy bien el 7 de diciembre del 2022, aprobando la vacancia por el autogolpe. Lo que dijo el abogado, la verdad no vale la pena ni comentarlo, porque ya sabemos cómo piensa y no vale la pena hacer un comentario al respecto. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Habiendo concluido ahora sí el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Lady Camones, miembro de la subcomisión acusadora. Gracias, presidente. Bueno, habiendo concluido el debate, solicito se someta a votación la acusación recaída en el informe final de la denuncia constitucional 355. Muchas gracias. Señores congresistas, de conformidad con el artículo 89 del reglamento del Congreso, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del Congreso propuesto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es preciso señalar, señores congresistas, que en el periodo anual de sesiones 2024-2025, el número legal de integrantes de la Comisión Permanente era de 32 miembros. Cuando se realizó la votación del referido informe en la sesión de la Comisión Permanente, celebrada el 23 de mayo de 2025. En consecuencia, el cálculo para la correspondiente votación calificada se realizará descontando 32 integrantes del número legal de congresistas, que es 130, de conformidad con los artículos 100 de la Constitución Política del Perú y 89 del Reglamento del Congreso de la República. A continuación, señores congresistas, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la ciudadana Betsy Betsabeth Chávez Chino, ex congresista de la República y ex ministra de Estado, por la presunta comisión de delitos. Señora relatora, dé lectura al proyecto de resolución legislativa del Congreso. Proyecto de resolución legislativa del Congreso 12.634. Proyecto de resolución legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la ciudadana Betsy Betsabeth Chávez Chino, ex congresista de la República, ex ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y ex ministra de Cultura por la presunta comisión de delitos. Considerando, primero, el 10 de abril de 2023, la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, presentó ante el Congreso de la República la denuncia constitucional 355 contra la ciudadana Betsy Betsabeth Chávez Chino por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, tipificado en los artículos 399 y 400 del Código Penal, respectivamente, atribuidos a hechos ocurridos durante su desempeño como congresista de la República, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y ministra de Cultura. Segundo, el 9 de mayo de 2023, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 89, literales A y C del Reglamento del Congreso de la República, aprobó el informe de calificación de la denuncia constitucional 355, admitiendo a trámite la imputación a la denunciada por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en los artículos 399 y 400 del Código Penal. Tercero, el 7 de junio de 2023, la Comisión Permanente acordó otorgar el plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente el informe final. Cuarto, el 14 de marzo de 2024, la denunciada presentó sus descargos dentro del plazo legal, ofreciendo los medios de prueba y designó a su defensa técnica. El 27 de marzo de 2024, el congresista delegado Eduardo Castillo Rivas, dentro del plazo legal, presentó el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. Quinto, el 30 de abril de 2024, en cumplimiento del artículo 89, literal D.3 del Reglamento del Congreso de la República, se llevó a cabo la audiencia correspondiente,
con la participación del Ministerio Público y de la defensa técnica de la denunciada. Asimismo, la denunciada presentó por escrito su respuesta al pliego de preguntas formulado por el congresista delegado. Sexto, el 16 de octubre de 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que concluye y recomienda acusar a Betsy Betsabe Chavechino en su condición de excongresista de la República, exministra de Trabajo y Promoción del Empleo y exministra de Cultura, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, tipificado en los artículos 399 y 400 del Código Penal respectivamente. Séptimo, el 23 de mayo de 2025, la Comisión Permanente aprobó el informe final y la conformación de la subcomisión acusadora para formular la correspondiente acusación ante el Pleno del Congreso de la República. Octavo, en el informe final y durante el proceso de acusación constitucional se ha podido acreditar que existen indicios y elementos de juicio suficientes para determinar que la mencionada funcionaria en calidad de autora habría incurrido en la presunta comisión del delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, como congresista de la República, con respecto a las contrataciones de Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Jezabel Sotelo Villa, en el cargo de auxiliar 2 del despacho de congresista. Dado que el interés en su contratación, lejos de satisfacer cualquier perfil de cargo o cumplir con una función o servicio público, sería la relación sentimental que mantenía con Abel Antonio Sotelo Villa. Asimismo, en el informe final se indica la presente comisión del delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo como ministra de Trabajo, al haber participado directamente en la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa en la red asistencial Tacna de Salud, en calidad de apoyo administrativo, y al señor Antonio Riquelme Sotelo Calderón, primero como intendente regional de Sunafil de la región Puno, y segundo como el representante del Ministerio de Trabajo en el Consejo Nacional de Senati. Finalmente, el referido informe final sostiene la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en su condición de ministra de Trabajo y ministra de Cultura, por su intervención en la contratación del señor Antonio Riquelme Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo Villa, pareja sentimental de la denunciada, como jefe de la oficina zonal de Tacna de Cofopri, habiendo ejercido influencia ante los entonces ministros de Vivienda, Heiner Alvarado López y César Paniagua Chacón. Noveno, en el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional de la denuncia constitucional 355, se han observado y respetado estrictamente las garantías del debido procedimiento, el cumplimiento de todas las fases y plazos, el derecho de la denunciada a ser asistida por su defensa técnica, el derecho a la contradicción y a una decisión imparcial de la subcomisión conforme regula la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. Sobre la base de estas consideraciones y las esgrimidas en el informe final, el Pleno del Congreso de la República, tras el debate y de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y el inciso I del artículo 89 de su reglamento, ha resuelto declarar haber lugar a la formación de causa penal contra la ciudadana Betsy Betsabe Chavechino en su condición de excongresista de la República, exministra de Trabajo y Promoción del Empleo y exministra de Cultura, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, tipificado en los artículos 399 y 400 del Código Penal respectivamente. Comuníquese, publíquese y archívese. Congresista Camones Soriano, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Señores congresistas, a continuación se dará lectura a la relación de integrantes de la Comisión Permanente, titulares y suplentes, que se encuentren impedidos de votar, conforme a la parte pertinente del acuerdo adoptado en la Junta de Portavoces del 7 de junio de 2018 y aplicando el procedimiento de las causas constitucionales aprobadas en dicha fecha. La relatora de lectura. Relación de congresistas titulares y suplentes de la Comisión Permanente impedidos de votar respecto del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda acusar a la señora Betsy Betsabe Chavechino en su condición de congresista de la República, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y ministra de Cultura, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, artículo 399 del Código Penal, y tráfico de influencias, artículo 400 del Código Penal. Miembros titulares y suplentes: Salguana Cavides, Juárez Gallegos, Cerrón Rojas, Cabero Alba, Aguinaga Recuenco, Moyano Delgado, Revilla Villanueva, Ventura Ángel, Flores Ruiz, Soto Reyes, Acuña Peralta María, Camones Soriano, Luna Galvez, Calle Lobatón, Orue Medina, Cruz Mamani, Gonza Castillo, Medina Minaya, Yarro Lumbreras, Montesa Facho, Soto Palacios, Paredes González, Vázquez Vela, Cutipa Cama, Coaila Juárez, Gerí Oré, Valer Pinto, William Zapata, Chirinos Venegas, Flores Ramírez, Cueto Acerbi, Luque Ibarra. Se recuerda a la representación nacional que para la aprobación del proyecto de resolución legislativa del Congreso se requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso sin la participación de los integrantes de la Comisión Permanente, es decir, 50 votos. Se reitera que no pueden votar los miembros de la Comisión Permanente a los que se ha dado lectura. En consecuencia, los integrantes de ese órgano parlamentario podrán marcar su asistencia, pero se deshabilitará el registro de su votación en el sistema. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Tello Montes, presente. Señores congresistas, estamos pasando lista. Tello Montes, presente. Córdoba, presente. Álvaro Rojas, presente. Señores congresistas, estamos pasando lista. Taipe, presente. Un ratito, por favor, no carga mi celular. No sé qué pasó. Echeverría, presente. Señores congresistas, estamos pasando lista.
Ramírez García, presente. Tania Ramírez, presente. Ya, presente ya. Señores congresistas, estamos pasando lista. 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 Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 104 congresistas más Tello Montes, Córdoba y Taipe. Al voto, señores de la representación nacional. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación.
Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Julón a favor. Señores congresistas, estamos en votación. Se va a proceder al cierre de la votación. Córdoba a favor. Córdoba a favor. Y Marquita Echeverría está, ¿no? Votación cerrada. Han votado a favor 49 congresistas, en contra 14, abstención 6. Más a favor Julón y Córdoba.